Es un infierno. De toda mi vida, desde que yo nací hasta ahorita, nunca había vivido algo tan feo. Hay 2-3 semanas que no he trabajado. Los niños piden y ellos no saben si hay o no hay. El virus ha sido 2 veces más mortal para los hispanos. Es una de las minorías más afectadas por el coronavirus en Estados Unidos. Si no trabajas, no comes. La pandemia afecta doblemente a estas personas que no cuentan con un seguro médico debido a su estatus legal. Cientos de personas han estado esperando por una canasta de alimentos. No tenían la capacidad ni para comprar un huevo, que llevaban semanas y semanas sin trabajar. Y ya en casa no tenemos víveres. Es la incertidumbre de quienes enfrentan la peor crisis sanitaria y económica de los últimos tiempos. Esta COVID-19 es la gran desnudadora de las desigualdades sociales por los países en que ha pasado. Nos encontramos en el... Narrada por los periodistas de CNN. Esta es la historia de quienes batallan en la sombra. Pude mantenerme los primeros 2 meses, pero en este momento no tenemos comida en la casa. Esto es Testigos de la Pandemia. La Fuerza Latina en Estados Unidos. El coronavirus llegó a Estados Unidos. Fue el 20 de enero cuando anunciaron el primer caso en el estado de Washington. La Casa Blanca, el presidente Trump decía esto iba a desaparecer rápidamente, iba a estar bajo control. We're in very good shape, and I think China's in very good shape. Y en Estados Unidos, en tanto, se confirmó el segundo caso en Chicago. No puedo decir que para esa época se sintió así un cambio abrupto que la gente dijo, ¿esto es en serio? En realidad no, fue un proceso gradual, fue un proceso de no creer lo que estaba pasando. The coronavirus presents a public health emergency in the United States. Un paciente en Estados Unidos fue hospitalizado. Es lo que parece ser el primer caso de lo que se conoce como transmisión comunitaria. Por primera vez una persona habría contraído esta enfermedad de una manera desconocida porque no viajó a una de las zonas afectadas por el virus y tampoco estuvo en contacto con una de las personas que esté en riesgo en el exterior. Es preocupante porque tenemos una comunidad hispana muy grande acá y tenemos que educarnos cómo cuidarnos de la higiene y de la salud. Cuando se dio a conocer la situación sobre esta pandemia aquí en esta región, nosotros nos dirigimos a las calles para hablar con las personas, especialmente para hablar con la comunidad latina, para preguntarles cómo era que este virus los estaba afectando. Los hispanos son parte de ese grupo de lo que llamamos los trabajadores esenciales. Aquellas personas que trabajan en los supermercados, en las cadenas de distribución de comida, en las plantas procesadoras de comida, se dedican a limpieza, a los restaurantes. Todos esos sectores se vieron de un momento a otro paralizados, un frenazo repentino. La pregunta no es si el coronavirus llegará, sino cuándo. Hablamos de cómo podemos garantizar la seguridad de nuestros residentes y visitantes. Sabíamos que lo que se iba a ver más afectado en cuanto al tema económico iba a ser el turismo. Lo difícil que iba a ser sostener a todas estas empresas, a todos estos empresarios, comerciantes y demás que viven del turismo. Me encuentro en Fisherman's Wharf, uno de los muelles emblemáticos de la ciudad de San Francisco. No hay trabajo, nos están cortando horas, nos están cortando días. ¿A raíz del coronavirus? A raíz de eso. De la costa oeste a la costa este a Nueva York. Ya hay un caso de coronavirus en ese estado, lo anunció el gobernador Cuomo. She's 39 years old. Y ahí empezó esto como a crecer y la pregunta era, hablaba uno con familiares, con amigos, ¿qué hay que hacer? Pues los expertos del gobierno decían no hay que usar todavía las mascarillas. En Estados Unidos ha ocurrido un hecho sumamente interesante. Desde el día 1, la pandemia se politizó. Cuando el presidente Trump anunció a su grupo de trabajo de la pandemia, ese día dijo que habían 10 casos o 15 y que iban a desaparecer para la próxima semana. During the month of April, the heat, generally speaking, kills this kind of virus. Y la mascarilla se ha convertido en un signo de estancia política. Entonces, frente a este
a esta característica del liderazgo político que no reconoció la pandemia, los gobernadores igual a cada uno ha actuado a su manera. Estamos aquí para unirnos a esta campaña. En Los Ángeles han lanzado una iniciativa para informar y educar a la comunidad inmigrante indocumentada. Grupos proinmigrantes y médicos han mostrado su preocupación porque temen que la comunidad inmigrante indocumentada no busque ayuda médica por temor a su estatus legal. Es muy importante que la comunidad sepa sus derechos, ¿verdad? También deben de saber que las clínicas y los hospitales están aquí para ayudarles, entonces no le hace su estatus migratorio, sea un documentado residente o ciudadano, que puede recibir ayuda médica lo más pronto posible. El mercado de valores de Nueva York cerró su jornada más crítica desde la crisis financiera de hace más de 10 años. Esta es una turbulencia que está lejos todavía de llegar a un final porque abundan. ¿Quién nos iba a decir que un virus frenaría en seco la economía? Adiós centros de trabajo, adiós viajes, no más cines, no más encuentros sociales, sin saber por cuánto tiempo. We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. Lo que más me sorprendió fue que aún sabiendo cómo estaba la situación, cómo estaban aumentando los casos, principalmente en Nueva York, considerado el epicentro de esta crisis al inicio, no había ninguna señal de distanciamiento social. Esas personas quedaron en los pasillos de los aeropuertos internacionales y ahí, según los expertos, se contagiaron muchos por estar esperando sin la protección debida, porque en ese momento todavía no se exigía la protección. Today I am officially declaring a national emergency. La declaración dará acceso a fondos para tratar de frenar esta pandemia. Ahí fue donde vimos los primeros indicios de los efectos, no solamente en la salud de las personas, sino en la economía del país. Este lunes tendrán que cerrar sus puertas por primera vez. Es algo muy triste. Pero necesario, según autoridades del estado de Illinois y la ciudad de Chicago, para limitar la transmisión del coronavirus. Desde el lunes en la noche, todos los bares y restaurantes del estado limitarán sus servicios a comida para llevar o de entrega a domicilio. Se sentía ese silencio en el que vivía la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, una de las más grandes en el mundo, que estaba totalmente paralizada. Y aquí en el distrito de Broadway esta vez no hay largas filas de gente ingresando a los teatros a ver los más famosos shows musicales del mundo. El impacto comenzó a sentirse cuando cerraron los shows de Broadway, que es, digamos que, uno de los mayores focos de entretenimiento de la ciudad. Aún así, quienes viven del turismo, como los famosos personajes disfrazados, creen que de alguna forma su show debe continuar. Voy a seguir trabajando hasta que, bueno, digan, hasta ahí nomás, vamos a cerrar un tiempo, bueno, maybe, no sabemos, solo Dios lo sabe. We cannot have these large gatherings that continue to occur throughout the country for people who are off work to then be socializing in large groups and spreading the virus. Venía una etapa muy importante para los estudiantes que era Spring Break y no lo entendieron. Entonces fue demasiado triste porque cuando todo el mundo se estaba cuidando, cuando en el mundo lloraban a tantos muertos y aquí los jóvenes estaban de fiesta sin siquiera pensar en lo que se iba a venir encima. ¿Qué tanto debe cambiar la vida de los ciudadanos para evitar la propagación del coronavirus? Hubo un silencio tan extraño, las personas encerradas en sus casas, todos los negocios cerrados y era como una ciudad fantasma. Le quitaron la vida a Nueva York. Uno no sabía si acabamos de pasar una guerra, por qué la gente se está escondiendo, dónde está el enemigo, si el enemigo pareciera que no fuera a causar daño. Sin la energía de la gente, eso definitivamente
causaba tristeza. Si a uno le presentaban este escenario y le decían que esto era posible y que esto iba a pasar, uno se reiría y diría esto era de ciencia ficción. Ver la parálisis de Estados Unidos, la incertidumbre. Van más de 16.500 casos confirmados, 215 muertos. Nueva York ya es el epicentro de esta enfermedad en Estados Unidos. These are legal provisions. They will be enforced. El gobernador Andrew Cuomo ordenó a todos los trabajadores no esenciales y a todos los residentes del estado que permanezcan en sus hogares. ¿Cuál es la situación desde el punto de vista del decreto, del estado legal? ¿Y cuánto caso hacen los neoyorquinos? Lo que han dicho las autoridades es que esto es una cuarentena, pero no es obligatoria. Las personas están en libertad de poder tomar aire, ir a los parques, ir a ejercitarse por un tiempo. La ciudad de Nueva York rápidamente se ha convertido en el epicentro de esta crisis. Y este hospital que ven a mi espalda, el hospital Elmhurst de Queens, ha estado en el centro de la crisis. Estaba inundado únicamente de pacientes de coronavirus. Las camas llenas, no tenían más espacio en cuidados intensivos, no tenían suficiente ventiladores. No tengo ni la indumentaria que necesito para atender a mis pacientes. Era tan abrumador, tanta cantidad de personas que estaban llegando ahí enfermas ya de manera mortal. Tuvimos un día donde 13 personas murieron en 24 horas de coronavirus y el 85 al 90% de los pacientes ahí en ese momento eran hispanos. Si no conseguimos respiradores esta semana, comenzaremos a perder vidas que podríamos haber salvado. Pero lo más difícil fue cuando vimos que la ciudad y el estado comenzaron a tomar decisiones para contener esa emergencia, como la solicitud de que llegara el Hospital Naval USNS Comfort. Fue un momento bien impactante porque la gente decía, ok, estamos en una guerra prácticamente. La gente tiene conciencia en Nueva York de que lo peor está por llegar, que los hospitales podrían colapsarse. Entonces que creo que sí, son imágenes muy fuertes de estos camiones refrigerados que están estacionados frente a los hospitales, que están siendo utilizados como morgues improvisadas. Yo conozco ya personas, amigos, vecinos que han perdido a familiares debido a este virus, y creo que mientras más esto sigue, mientras lleguemos ya a lo que le llaman el tope de la crisis, nos va a tocar muy personalmente a muchos de nosotros. Los retos que tuvieron los hospitales en la ciudad de Nueva York fueron exactamente los mismos retos que ocurrieron en Madrid, en Milán, en Wuhan. Al producirse un explosivo número de contagios, a pesar de que solamente el 5% va a necesitar de hospitalización, ese 5% cuando se produce de un momento a otro es un número tan grande que no puede existir un sistema hospitalario que los pueda albergar. La comunidad hispana, la comunidad negra, están sintiendo el impacto del coronavirus de manera clara y directa. Más del 50% de los fallecidos en esta ciudad representan esas dos comunidades. Los hispanos representan el 34% de los muertos aquí en Nueva York. Ellos son las personas que están dando las deliveries a nosotros, trayendo las comidas a la casa. Son las personas que están en los mercados, los que están limpiando los hospitales, son latinos. Ellos tienen que salir afuera en orden de mantener su ingreso. Cientos de personas han estado esperando en esta fila durante horas, desde hasta las 4 de la mañana, esperando por una canasta de alimentos. Estamos pasando unos momentos muy difíciles. Ya no trabajamos, van como para 3 meses. Está tan difícil, todas las cosas caras. Por eso yo salgo a colectar comida aquí para ayudar en alguna cosa.
Este virus puso en evidencia también la desigualdad que aún existe en este país en contra de latinos, de negros, de otras comunidades, porque son comunidades de bajos recursos que no tienen el mismo acceso a seguro médico, a cuidado de salud. Nos hacen un test telefónico si no tenemos los síntomas indicados por el test, o sea, hasta que ya no estés grave no te hacen el test del coronavirus, no te hacen el examen. Tiene un costo muy elevado, ahora no estamos trabajando, tienen un costo muy elevado los servicios de salud para los hispanos. Hemos visto esas imágenes de lo que aquí se conoce como Hart Island, de estos entierros de varios cuerpos. Allí se entierran los cuerpos que no son reclamados por familiares y se mantienen allí hasta que alguien los reconozca, pero en ese momento estábamos viendo tantos cuerpos llegar allí porque muchas personas no tenían los medios para poder pagar un funeral. Eso me traía a la mente las imágenes de la pandemia de 1918, en la que también se vio que el sistema de salud se sobrecargó y los cuerpos eran apilados y luego enterrados en fosas comunes. Yo dije, no es posible que estemos viviendo esto otra vez. La costa oeste de Estados Unidos es hasta ahora el epicentro del coronavirus. No saben cómo esta paciente adquirió el virus. La actividad en Hollywood entonces entra pues en una etapa de paralización. El virus está presente en los 50 estados de la Unión. El gobernador de California ordena a casi 40 millones de residentes del estado a quedarse en su casa para evitar la propagación del COVID-19. El funcionario estima que 25 millones de californianos podrían infectarse. El estado de California por sí solo sería la quinta mayor economía del mundo. Representa un 14% de la economía estadounidense, tiene un potente sector agrícola, tiene puertos clave para el comercio internacional y el comercio estadounidense con China es el corazón de la innovación estadounidense y uno de los epicentros de la producción cinematográfica, con un 40% de población hispana o latina que sufriría un enorme golpe por el coronavirus. Eran contados los vehículos que veía uno pasar por estas autopistas y eso desde luego generó mucha asombro porque esta es una región donde el tráfico siempre está a la luz del día y ver que las carreteras que usualmente estaban congestionadas estaban totalmente desoladas, eso generaba un big wow. Es serio lo que estamos viviendo. Nos sorprendió a todos, incluso a mí. Yo me preguntaba qué iba a pasar, especialmente porque pues a nosotros también nos tocó quedarnos en casa por un tiempo. Todavía seguíamos reportando la noticia, pero en esta ocasión era desde casa. Restaurantes tuvieron que cerrar, las escuelas, las tiendas, los centros comerciales, los parques. Recuerdo que estuvimos en vivo desde un parque y todo el parque estaba acordonado. En California, el 39% de la población es latina, pero el 59% de los casos son en latinos. Igual las muertes son más altas en California en latinos que en otros grupos. Lo que se dice es de que, al igual que en Nueva York y al igual que en otras regiones donde la población latina es predominante, esta población tiene que salir a trabajar. Al no tener sus papeles en regla, muchos de ellos al no ser inmigrantes legales, ellos no pueden darse el lujo de quedarse en la casa y no ganar dinero. Ahorita la coronavirus es una amenaza a nuestra gente, ¿verdad? Y hay trabajo que hacer y es trabajo importante para el país. Muchos de los trabajadores aquí en este lugar, en este campo agrícola, mantienen la distancia de 6 pies, o es decir, casi 2 metros de distancia. También
Muchos de ellos ya portan también la mascarilla como alternativa también para evitar el contagio. Ahorita traigo a mi esposa y mis 2 hijos trabajando ahorita. O sea, pues nosotros pues tenemos que trabajar, tenemos que levantar la cosecha. Decían ellos que si en dado caso, si se contagiaban de este virus, estaban listos para recurrir a lo que ellos llamaban remedios caseros. Quiero estar sana, fuerte para trabajar para mis niños, pues para que yo le da algo para que ellos comen. El presidente Trump promulga el paquete de inyección de fondos a la economía. Le dan a cada estadounidense que cumpla ciertos requisitos $1,200, $500 por niño hasta un tope, y eso le ha ayudado a mucha gente. Esto ocurrió hoy en Hialeah, en el sur de la Florida. No están pidiendo comida, no están pidiendo dinero, están pidiendo formularios para solicitar beneficios de desempleo. A las 9:15 me puse en la línea y la línea llegaba hasta acá, hasta afuera. Hasta ahorita a las 12 fue que empezaron a dar las aplicaciones y estaban dando por carro y después hicieron que parqueara uno y que viniera uno caminando. 1 por persona. Sentí que la pandemia nos había tocado y nos había tocado duro y que era real. Y es precisamente el momento en el que veo a la cantidad de gente haciendo filas bajo este sol inclemente, 3, 4, 5 horas, tratando de conseguir este formulario para llenar sobre el desempleo, porque muchísimos se quedaron sin empleo aquí en el estado. Pues la crueldad es que le negaron esos recursos a familias en donde si una pareja es la esposa residente y el esposo indocumentado o viceversa, pues ya esa familia que tiene o un residente legal o un ciudadano estadounidense no puede recibir ningún beneficio, ni siquiera para los niños. Por aquí y por allá, porque mi personaje es Lollipop, soy la payasita Lollipop, así es como me conocen todos aquí en Albuquerque. Todo mi trabajo pues lo tuve que dejar de hacer desde que empezó todo esto de la pandemia. El presidente no nos quiere ayudar, a la gente de familias mixtas como la mía, entonces sí es un poquito preocupante también. Aunque su esposo trabaja en la construcción, Rodríguez dice que el hecho de no contar con un estatus legal en este país, solo sus 2 hijas lo tienen, pues son estadounidenses, ha hecho que la carga económica y emocional en el hogar se haga más pesada durante esta crisis de salud pública. Hay 2, 3 semanas que no he trabajado, no he llevado nada de dinero ahorita. La semana pasada sí he trabajado 2 días, pues ya reduce a $250, a $200, pero no más, o sea, nosotros cómo vamos a... La renta, pues la renta no nos espera, ve que hay que pagar la renta. ¿Cuánto paga usted de renta? De renta pagamos $2,000. Para familias como el señor Martínez, se repetían en muchos casos aquí en el estado de California, una situación que desde luego la pandemia afecta doblemente a estas personas que no cuentan con un seguro médico debido a su estatus legal. Queda muy claro que los hispanos tienen trabajos que son considerados esenciales simplemente para que el país funcione. En este trabajo es difícil seguir las recomendaciones de distanciamiento social y saben que su salud no es la única que está en riesgo. Cuando estamos afuera, llegamos a la casa y cualquiera llega enfermo, pues vas a contagiar a la gente que se queda en casa. Riesgo que dicen es necesario tomar. Podemos pagar nuestros biles y porque pues, la renta no nos la perdonan. Y por su estatus migratorio, no calificarían para una ayuda gubernamental. A nosotros no nos va a llegar el cheque. Y si hasta ahora han podido trabajar, se están cancelando varios trabajos. Las proyecciones esperadas desde Washington del Fondo Monetario Internacional, que esta mañana nos confirma que este 2020 todos juntos estaremos viviendo la peor recesión económica en 90 años, es decir, la peor desde la Gran Depresión. La Tyson, una de las empresas que más volumen de alimentos procesa, anunció que cierra una nueva planta. El aumento de contagios en esta industria podría poner en peligro la cadena de distribución de carnes en el país, ya que varias de ellas han tenido que ser cerradas por el alto número de contagios. Pongan mucha atención en los síntomas que tienen.
Esto no es un juego. Fue la primera vez que platiqué con personas que sufrieron de esta enfermedad, que explicaban los síntomas y las consecuencias en su trabajo. También nos dimos cuenta de el gran número de hispanos que trabajan en esta industria, que resultó siendo una de las más afectadas, especialmente al inicio de la pandemia. Estados Unidos llega a un nuevo número histórico. Ya son más de 1 millón el número de contagiados en este país por el COVID-19. Pero una muestra de la dificultad realmente y la urgencia de muchas economías de abrir es lo que está pasando en las calles con la gente que está sin trabajo. Estábamos buscando un lugar que pudiera mostrar un poco lo que estaba ocurriendo en términos del cierre casi total de una ciudad como Washington. Eran hispanos, especialmente en una de las zonas de mayor concentración de los hispanos en Washington, que estaban haciendo fila. Nos detuvimos a preguntar por qué y nos dijeron que estaban regalando comida en una organización de caridad. Naranja, cebolla, manzana. Bueno, ¿para usted le sirve? Sí, gracias. ¿Usted está trabajando? No. ¿Se quedó sin trabajo? Sí, quedó sin trabajo porque trabajo en el restaurante. Vecinos acuden a ayudas y ellos me avisaron. ¿Y esto le va a servir mucho cuánto tiempo? Una semana. Los niños piden y ellos no saben si hay o no hay. Nos dolió mucho ver a muchas madres sabiendo que sus hijos posiblemente, si no era por ese almuerzo, no podían comer en varios días. Realmente con esta pandemia también vimos algo bueno que salió de esto, cómo las personas estaban dispuestas a ayudar en estos momentos donde este virus estaba afectando a todos. Un grupo de amigos decidió crear una organización no lucrativa para ayudar a un sector de la población que realmente se estaba viendo afectada por esta pandemia, y ese sector era la comunidad inmigrante indocumentada. Aquí tenemos zanahorias, calabacitas, ajo, cebolla, papas. La segunda bolsa, aparte del paquete, son ingredientes secos para que les duren más durante esta crisis. Uno tiene que hacerlos sentirse asegurados que estamos aquí por ellos y que no están olvidados. Que Dios los bendiga pues, por la ayuda que nos dan, y sí, nos está ayudando demasiado. Algo que me percaté y me pareció sumamente interesante es el espíritu del latino, la fe que lo mueve día a día. No importa las circunstancias, yo creo que los hispanos somos bien fuertes. Yo creo que vamos a salir adelante. Yo tengo mucha fe.